Ya. Listo, señores, estamos preparados para empezar. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. ¿Se quemó? No, no, están prendiendo la luz. Ahí están prendiendo la luz. Sí, ya están iluminando. Paciencia, paciencia. A ver, señores, les cuento un poco lo que tenemos que hacer en esta clase. Nosotros la semana pasada hicimos Literatura Peruana 2 y Literatura Peruana 3. ¿Te acuerdas? Además de ello, resolvimos los ejercicios de Literatura Peruana 2 y te mandé las claves de Literatura Peruana 3. Dijimos que hoy en clase íbamos a explicar algunas dudas, ver algunas claves de las preguntas y en base a eso aclarar algunos conceptos. Y vamos a desarrollar Literatura Peruana 4. Nuestro tema hoy, sobre todo, es Literatura Peruana 4. Indigenismo y urbanismo, sí, indigenismo y urbanismo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué pasó, Julio? ¿Qué pasó? Vamos. A ver, recordemos algo. Buenas tardes con todos. La separata gira en torno a tres conceptos, ¿sí? Modernismo, ¿ya? La separata gira en torno al posmodernismo y la separata gira en torno al vanguardismo. Lo que quiero hacer en este momento es recordar cuáles son los conceptos básicos que pide el examen de admisión. Buenas tardes con todos. Por ejemplo, en la pregunta 1, si te piden Eguren, Eguren es posmodernismo. Tú debes recordar que el posmodernismo se divide en simbolismo y el posmodernismo se divide en movimiento, colónida, ¿cierto? Tú debes recordar que el simbolismo va a ser José María Eguren y el movimiento colónida, que nace con la revista Colónida, va a ser Abraham Valdelomar Pinto. A ver, si yo miro el examen de admisión y me piden algo sobre Eguren, inmediatamente Eguren color, Eguren música. ¿Qué más es Eguren? Eguren es poesía pura, es decir, no toca temas sociales, no toca la realidad explícita ni la verosimilitud. Eguren sugerencia, pura metáforas. Eguren mundos de ensueño y sobre todo Eguren es aquel que te muestra una cosmovisión sesgada. ¿Te has dado cuenta que casi todas las preguntas de la separata sobre Eguren, esas son las claves? Innovación léxica, no, Eguren no es vanguardista, acuérdate, Eguren no es vanguardista. Esas son las claves sobre casi todo. Claro, es exótico, pero es exótico en el sentido sugerente, es decir, cosmopolita, cosmopolita. Ahora, si hablamos nosotros sobre eso, la pregunta 1, la clave era la D. ¿Por qué la clave era la D? Porque según José Carlos Mariátegui, José María Eguren es un escritor cosmopolita, afrancesado. Erótico directamente no. Algunos hacen las interpretaciones, pero no es erótico, por algo es poesía niño, poeta niño, poeta niño. 2. Entre los representantes del posmodernismo podemos encontrar figuras como Eguren y Valdelomar. Ya, sobre Eguren tenemos esto, sobre Valdelomar, ¿qué tenemos? La nostalgia. Otra clave recurrente en Valdelomar, la descripción. Otra clave recurrente en Valdelomar, la evocación. Otra clave de Valdelomar, el hogar provinciano. El hogar provinciano. ¿Qué más? La infancia aldeana. Aldeana. Estas son las claves recurrentes en la poesía de Valdelomar. Ahora sí, dime qué marcaste en la 2, rápido, rápido, rápido. Sería, pues, en este caso, simbolista y nostálgico, ¿cierto? Simbolista y nostálgico. En la pregunta 3, posmodernista, si te dice correcto de acuerdo al poemario Simbólicas, yo te pregunto, ¿Eguren es modernista? No, entonces descartas la A. Yo te pregunto, ¿Eguren es explícito? No, Eguren no es explícito, descartas la B. ¿Eguren es mitológico? No, descartas la C. Eguren es un poeta sugerente. Estamos recordando. Pregunta 4. Ajá, vanguardismo. ¿Qué es el vanguardismo? El vanguardismo es el verso libre. ¿Qué significa esto? Olvídate de la métrica, olvídate de la rima. Es el material que les dieron la semana pasada, el correspondiente a Literatura Peruana 3. Dijimos que íbamos a hacer retroalimentación antes de empezar el material de Peruana 4. ¿Listo? Cosmopolita significa ciudadano del mundo. Cosmopolita significa, obviamente, afrancesado. En este caso, afrancesado. Estamos recordando, antes de empezar con el tema de hoy, dijimos que íbamos a hablar de las preguntas. Estoy haciéndote un repaso rápido de lo que hemos hecho. Ahora, te decía, en vanguardia es verso libre.
En vanguardia tenemos dimensión espacial. Este es otro rasgo importante de la vanguardia. ¿A qué le llamamos dimensión espacial? Le llamamos dimensión espacial al caligrama. ¿Qué es que le mandé? Sí, que iba a ser retroalimentación. Ahora, atentos, muchachos. Están ahí por esto. Sí. Atentos, por favor. Ya, a ver, yo les dije, hago el material de la semana 9, pero se los mandaba en clave para que ustedes se corrijan. Pero les dije que al inicio de la clase yo iba a hacer la explicación para que no quede duda, porque esto lo hemos hecho rápido. Lo que quiero es enseñarte los trucos nada más. ¿Listo? Ya estamos. Ahora sí, no te distraigas. Dijimos, vanguardia es verso libre. Vanguardia es dimensión espacial. Vanguardia es abolición del yo, es decir, no voy a hablar de mí mismo solamente, abolición del yo. Vanguardia también se caracteriza por afán iconoclasta, un deseo por la originalidad, es decir, vamos a buscar hacer un arte nuevo, vamos a buscar nuevas formas de expresión. En base a eso, por eso, si te dice que la vanguardia se aleja de lo tradicional, la vanguardia es aquella que busca nuevas formas de expresión, es decir, el verso libre. Dime, en el 5, dice, el caballero Carmelo, la figura y hazaña de pelea, del gallo de pelea, alcanzan una hermosa imagen plástica. Un detalle, tanto modernismo como posmodernismo tienen un recurso expresivo. Estos dos tienen un mismo recurso que se llama plasticidad. La plasticidad viene en examen de admisión. Plasticidad o imágenes plásticas. La pregunta es, ¿qué cosa es la plasticidad o imágenes plásticas? Primero, se refiere a la poesía que se encarga de hacer descripción. Se refiere a un lenguaje refinado, un lenguaje sugerente, dibujar con las letras. Claro, si te dice que el Carmelo está escrito con plasticidad, no puede ser el destino trágico, no puede ser la sencillez, ni puede ser la victoria. Se refiere al lenguaje. La pregunta 5, por eso marcaste la B. En la 6, sobre el posmodernismo, acá ya lo hemos visto, esto nomás viene, sobre posmodernismo, dice, ¿un periodo de transición hacia el vanguardismo? Sí, sí, la primera es verdadera. ¿Eguren es escritor de este periodo? Sí, la segunda es verdadera. ¿Se reivindicó lo modernista? No, el modernismo se desgastó y el posmodernismo es una reacción al modernismo. Falso. ¿Cartas un ángel pertenece a este periodo? No, Cartas un ángel es del siglo XIX. Entonces la respuesta sería 1 y 2, ¿cierto? 6 veces. 7, a ver, dame un segundo. Si nos vamos a la pregunta número 7, dice, marca la alternativa que contiene el enunciado correcto sobre las características de Eguren. Color, música, puro, sugerencia, ensueño, cosmovisión sesgada. Vamos a leer. ¿Eguren es vanguardista? Dímelo. ¿Eguren es vanguardista? ¿Sí o no? Es lo primero que te preguntan. Habla. ¿Eguren es vanguardista? No. Entonces vota la A. Dice estilo vanguardista. ¿Cierto? Votas la A. Segundo, ¿Eguren no se preocupa por la musicalidad ni por el color? No, son sus principales características. Tercero, ¿Eguren cierra el ciclo de fundadores de la poesía peruana? Recuerda algo, a ver, te lo pongo por acá. La poesía peruana es como una construcción y esta poesía peruana tiene dos pilares. Por un lado, los poetas puros y por el otro lado, los poetas sociales. El líder de los poetas puros es José María Eguren. Y el gran fundador de los poetas sociales es Vallejo. Es decir, si te preguntan quiénes son los fundadores de la poesía peruana, Eguren y Vallejo. ¿Quién fue primero? Eguren. ¿Quién fue después? Vallejo. Entonces, ¿quién inicia el ciclo de fundadores de la poesía peruana? Lo inicia Eguren y lo cierra Vallejo. La clave C dice cierra el ciclo de fundadores. Al decir cierra, eso sería falso, ¿cierto? ¿Cuál es la característica? Eguren es sugerencia y no es explícito. Es sugerencia y no es explícito. La D. 8. A ver, ¿qué tenemos en la pregunta número 8? Mira, vámonos al vanguardismo. Para esto tienes que recordar que en el vanguardismo te preguntan César Vallejo. Un detalle, escúchame, si en el vanguardismo te preguntan por César Vallejo, tú tienes que recordar que hay 3 etapas de Vallejo. El modernismo,
el vanguardismo y la poesía social o compromiso social, ¿cierto? Modernismo, vanguardismo y socialismo. Si hablamos nosotros de un modernismo en la poesía de Vallejo, vamos a tener características modernistas, musicalidad, exotismo, esteticismo. Si hablamos de modernismo en la poesía de Vallejo, hablamos de heraldos negros, hablamos del dolor personal, hablamos del hogar provinciano. Si hablamos de vanguardismo en la poesía de Vallejo, hablamos de Trilce. Y si hablamos de socialismo, primero hablamos de la Guerra Civil Española, a España, aparta de mí este cáliz, y segundo hablamos de poemas humanos. Escucha, ¿qué es lo que tengo que saber? Voy a recordarlo, atento, para las claves, para las claves. Si te vienen heraldos negros, vamos a ponerlo con otro color, si te vienen heraldos negros, le pones dolor personal, el dolor de Vallejo. Si te viene heraldos negros, sugerencia, porque es modernista, tiene símbolos. Si te viene heraldos negros, vamos a tener acá también el hogar provinciano. También es un tema acá. Ahora, si te viene un poema de Trilce, en la separata hay varios poemas de Vallejo, si te viene un poema de Trilce, mira, así marcamos. Primero, ruptura sintáctica. ¿Qué es eso? Al hablar de Trilce, se rompe la oración, se rompe la estructura de la oración. Segundo, neologismos. ¿Qué son los neologismos? Palabras inventadas. En Trilce tenemos palabras inventadas. Tercero, ortografía caprichosa. ¿Qué es la ortografía caprichosa? Escribes como te da la gana. Errores ortográficos a propósito. Cuarto, con Trilce tenemos como temas la cárcel y madre muerta. Y obviamente el verso libre, pues, ¿no? El verso libre. Ahora, y si hablamos de España, ¿en qué parte Vallejo habla de su madre? En Trilce, precisamente. Si hablamos de España, aparta de mí este cáliz, acá la guerra civil, así de fácil. Y la guerra civil va de la mano con la solidaridad. Y por último, si hablamos de poemas humanos, escucha, en poemas humanos el lenguaje cotidiano. En poemas humanos el cuerpo como espacio de dolor, metáforas corporales. En poemas humanos aparecen dos características, los paralelismos y oposiciones. Estas dos las voy a explicar porque sé que te generan dudas. A ver, pero date cuenta de algo, eso es lo que quiero que aprendas. Paralelismos y oposiciones solo está en poemas humanos, no está en Trilce ni en heraldos negros. ¿Qué es paralelismo? Cuando el verso tiene la misma estructura, como una anáfora, y eternamente vida, y eternamente contigo, y eternamente sin ti, y eternamente a tu lado. Eso es un paralelismo. No necesariamente deben tener las mismas palabras, pueden ser palabras parecidas. Por ejemplo, regalaré mi vida a quien me ame, obsequiaré mis sueños a quien me sonría, ofertaré mis palabras a quien me entienda. Mira, no son las mismas palabras, pero se parecen. Eso es un paralelismo, versos con estructura semejante. Y oposiciones es lo que tú conoces como antítesis, la presencia de palabras opuestas en los versos. ¿Listo? ¿Se entiende eso? ¿Lo recuerdas? ¿Ya está? Entonces, dime la clave de la 8. Dime la clave de la 8, por favor. Completamente, además, vida. Completamente, además, muerte. Completamente, además, todo. Completamente, además, nada. Paralelismos y oposiciones. Y mira la pregunta, te dice que es de poemas humanos. Solo en poemas humanos ves eso. 9. Si la pregunta te dice que es de Trilce, si te dice que es de Trilce, yo te pregunto, ¿podrías marcar la C sin leer el poema? ¿Podrías marcar la C? ¿Paralelismos y oposiciones? No, pues, si te dice que es de Trilce, ¿podrías marcar la B, sintaxis convencional? ¿En Trilce hay sintaxis convencional? No. Y si te dice que es Trilce, ¿podrías marcar lenguaje cotidiano? No, sin leer el poema. ¿Qué clave es? La simple, sin leer el poema. Aunque igual si lo lees, volver con 3V, eso es ortografía caprichosa. Había con V es ortografía caprichosa, claro. Pregunta 10. Acá no te dice el poemario, acá sí tienes que leer. Quiero para terminar, cuando estoy al borde célebre de la violencia, lleno el pecho el corazón querría ayudar a reír al que sonríe. Quiere ayudar. Ponerle un pajarillo al malvado en la nuca. Cuidar a los enfermos enfadándolos, comprarle al vendedor, ayudar a matar al matador,
Vamos, quiere hacer el bien, quiere ayudar. ¿Qué cosa quiere hacer? Colaborar. Dime la clave de la 10. Casa, ¿cierto? Casa. Pregunta 11. A ver, a partir del fragmento de gleba de Poemas Humanos. Un momento, poemas humanos. ¿Paralelismos? Sí. ¿Imágenes corporales? Sí. ¿Conversación cotidiana? Sí. ¿Compromiso político? Sí. Acá sí tienes que leer el poema, porque las 4 claves pertenecen a poemas humanos. Levantan sus defectos capitales con cintas las mansedumbres y vasos sanguíneos. Tristes jueces colorados tienen su cabeza, su tronco, sus extremidades, pantalón, dedos, metacarpos y un palito. Vamos, dime qué es. Metáforas corporales o imágenes corporales. Beso. Muy bien. 12. Si te dice que el poema es de Trilce, marca la clave sin leer el poema. Si te dice que el poema es de Trilce, eliminas la A, conversación cotidiana, eliminas la C, metáforas corporales, y eliminas la D, sintaxis convencional. ¿Qué te queda? Neologismos. ¿Dónde están los neologismos? Inánima, grifalda, callandas, cruzadas. Palabras inventadas. Neologismos son palabras inventadas. Si hablamos de Carlos Oquendo de Amat, yo te hago una pregunta. ¿Un poema de vanguardia puede ser racional? ¿El racionalismo es una característica de la vanguardia? Habla. No, pues elimina la 1. Elimina la 1, dice racionalidad. Ah, entonces se va la A, se va la B, se va la D. Listo, marcaste la C, sin leer el poema. Ya está. Gracias, San Marcos. ¿Te das cuenta? Así hay varias, tienes que aplicar también esto. A ver, pregunta 14. Primero lee la pregunta. Respecto al verso de simbólicas, Eguren, color, música puro, sugerencia, ensueño, cosmovisión sesgada. En Costa Brava suena la campana, musicalidad, llamando a los antiguos bajales sumergidos. Y como tamiz, celeste, 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 y el luminar de hielo pasan tristemente los bajales muertos. Carcomidos flavos se acercan bajando y por las luces dejan oscuras, oscuras, oscuras estelas. Color y música. 14, dedo. Ya está. 15. En relación al fragmento del caballero Carmelo, ¿por qué el caballero Carmelo debe luchar? Porque al papá se le dio la gana. Porque el papá aceptó la pelea, porque le dijeron que el Carmelo era un gallo de menor valer y él no podía permitir que mancillen la honra del gallo. Él tenía que exaltar a su gallo. Entonces, ¿cuál sería la clave? El Carmelo tenía que demostrar su bien ganada fama. 16. En relación al fragmento del Carmelo, la dramaticidad del relato se produce por la relación. Para San Marcos, en el caballero Carmelo hay un contraste entre la forma como el gallo entra y es un miembro de la familia y la forma como el gallo se va peleando a muerte. Hay un contraste dramático entre la alegría cuando el Carmelo viene y la tristeza cuando el Carmelo se va. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La C, la B, la D. Ajá, la D sería la D. Claro, no puede ser la crueldad de la familia. La D, perfecto. Pregunta 17. Lee el siguiente fragmento de Valdelomar. La narrativa y la lírica de Valdelomar muestran con notorio una característica de Valdelomar. Ya pues busca característica, nostalgia, descripción, hogar provinciano, infancia. Dime la clave. Vida urbana, no. Escenas rurales, no. Claro, exotismo podría ser, pero inconforme, no, ya salió. Y si lees el poema te das cuenta. El hermano ausente en la cena pascual, avión. 18. ¿Qué característica escucha del movimiento colónida? No de Valdelomar, del movimiento colónida. El movimiento colónida se refiere a lo nacional provinciano. El movimiento colónida se refiere, obviamente, a la descripción sencilla, oposición a castas literarias. Vamos a ver. Influencia del posmodernismo rubendariano. Una pregunta, ¿Rubén Darío es posmodernista? No. El verso libre, no, eso es vanguardia. Y si hablamos de que no es vanguardia, se va la D también. ¿Qué te queda? Te queda la C. 18, la C. 19, con respecto a las características de José María Eguren, marca lo correcto. Hoy se casa el duque, no es bien el chantre, bien el juez, con pendones de escarlata, escarlata es color, florida cabalgata, a la 1, a las 2 y a las 10, que se casa el duque primor con la hija de clavos de olor. Dime, ¿Eguren presenta conflictos sociales? No. ¿Sugiere una belleza a través de personajes autóctonos? Eguren te habla de exóticos, sí, pero de autóctonos, no, pues Eguren es cosmopolita, tampoco no es gran auditorio. ¿Qué es? Musicalidad, sonoridad. 19 casa. 20.
A ver, mira, mira, mira. A partir de la 20 nos vamos arriba, nos vamos arriba. Escucha, modernismo. Si hablamos del modernismo, acuérdate que el modernismo es musicalidad. Acuérdate que el modernismo es esteticismo, belleza. Acuérdate que el modernismo es exotismo, lo raro, lo ajeno, lo fuera de lo común. Acuérdate que el modernismo es sugerencia, lenguaje sugerente. Pero en el Perú, el modernismo lo va a representar José Santos Chocano. Si hablamos de Chocano, ¿qué es lo que pregunta de Chocano San Marcos? Primero, mestizaje. Si te viene un poema de Chocano, la sangre es española, incaico es el latido, mestizaje. Y esto también San Marcos le llama sincretismo, la mezcla de culturas. Sincretismo. Segundo, otro elemento que viene de Chocano viene el mundonovismo. ¿Qué es mundonovismo? Chocano va a hablar acerca de América. Historia americana, paisaje americano. Solo dos puntos claves. Historia americana, paisaje americano. Otra característica que tiene Chocano, la plasticidad. Ya hemos explicado la plasticidad. Imágenes plásticas, dibujar con los versos. Otra característica de Chocano, José Santos Chocano, se va a caracterizar porque es neorromántico. ¿En dónde? Cuando Chocano dice yo, eso se llama neorromántico. Neorromántico. ¿Estamos bien? José Santos Chocano va a tener entonces estos elementos. Recuerda que una figura literaria que utiliza mucho Chocano es la sinestesia. ¿Recuerdas la sinestesia? ¿Recuerdas la sinestesia? Es aquella figura que tiene que ver con los sentidos. Huele a peligro, me sabe a traición, pero ¿qué ven mis oídos? ¿Qué escuchan mis ojos? ¿Cierto? La mezcla de los sentidos. Ahora sí, con eso ya te sale. Nos vamos entonces a la 20. La sangre es española, incaico es el latido. Mestizaje, pues. Sangre es española, incaico es el latido. Busca la clave. ¿Cuál marcaste en la 20? ¿Te acuerdas en la 20, la 20, la 20? La D. Mestizaje, ¿cierto? 21. Ese Pizarro, el de frente erguida. Imagínate a Pizarro y su frente. Luego dice, ese Cortés, el del cabello undoso. Imagínate el cabello de Hernán Cortés. Pasa Alvarado en su corcel nervioso. Valdivia lleva el suyo de la brida. Y ese y aquel. Estás dibujando a los conquistadores. Busca plasticidad. Busca imágenes plásticas. No puede ser la C. No puede ser la C, porque acá nadie habla de mestizaje. Estás hablando solo de españoles. Solo de españoles. Sería la clave A. Estás dibujando a los conquistadores. 22, a ver qué nos dice la 22. Mi fantasía proviene de un abolengo moro, los Andes son de plata y el león es de oro. Las dos castas fundo con épico fragor. ¿Qué es eso? Mestizaje. Las dos castas fundo con épico fragor. Mestizaje. No hay mestizaje. ¿Cuál es la otra palabra? Sincretismo. Sincretismo. 23. En el bosque de aromas y de música lleno, la magnolia florece delicada y ligera, cual vellón que en las zarpas enredados tuviera, o cual copo de espuma sobre el lago sereno. Lenguaje bello, artificioso. Es un áufora digna de un artífice heleno, un marmóreo prodigio de la clásica era, y destaca su fina redondeza manera de una dama que luce descotado su seno. Puede ser exotismo, nada más, exotismo. Y sí, lenguaje bello y refinado. Beso. 24. Soy el cantor de América, yo, autóctono y salvaje. Mi vida tiene un alma y mi canto un ideal. Yo. ¿Cómo se llama eso? Dijimos que el uso del yo se llama, dilo. Yo. Neorromántico. Neorromántico. Casa. Y 25. Mira cómo dibuja un caimán. Enorme tronco que arrascó la ola, yace el caimán varado en la ribera, espinado de abrupta cordillera, fauces de abismo y formidable cola. El sol lo envuelve en fúlgida aureola y parece lucir cota y cimera, cual monstruo de metal que reverbera y que al reverberar se torna sola. Imágenes plásticas. La C, seguro que la C. A ver. El sueño del caimán de Alma América indica la alternativa que contiene la afirmación correcta. El hispanoamericanismo aparece en referencia a la fauna silvestre, o mejor, la descripción de imágenes plásticas y coloridas. Claro, lo que tenemos aquí es la plasticidad. La plasticidad. Ese es el tema. ¿Listo, señores? Ahora sí, ¿se entendió bien este capítulo? Repasado, cerrado. Esto es una síntesis de lo que viene en examen, nada más. Ya lo tienes. O sea, date cuenta.
Todas estas preguntas, que son sacadas de diversos ciclos de la pre para que veas más o menos cómo viene, todas se han resuelto con lo que está en esta pizarra. Y esto es el resumen de lo que hicimos la semana pasada. ¿Estamos bien entonces? Ahora sí. ¿Quieren tomar foto? Sí. Oye, pero esto lo tienes. ¿Es la clase pasada? A ver, bueno, pues perdóname entonces que lo hice todo horroroso. Pensé que no le ibas a tomar foto, por eso lo hice con letra F, por el apuro. Ahora sí, empezamos con todo. Ahora sí, recién empezamos. Claro, es un repaso del repaso del repaso. Se supone que así tiene que ser el ciclo de repaso, pero como hay temas nuevos, tengo que explicarte toda la teoría. No te preocupes, que dice, algunos somos de otro mod, profe, vinimos. ¿Cómo que mod vinimos? Han venido del módulo bastante grande. Ah, han venido de visita. Tiene que acoplarse, tiene que- Ah, ya. Perfecto, perfecto. No hay problema, no hay problema. Listo, borro todo ahora sí. Ah, entonces, genial. Mejor que haya explicado, porque si no, si daba solo claves, si ustedes no han estado la semana pasada, podrían confundirse. Ahora sí, empezamos con lo que nos interesa. Vamos borrando y arrancamos. Para aquellos entonces que no nos conocemos, mucho gusto. Y lo que estamos trabajando nosotros en este momento es un repaso de literatura peruana. Lo que acabo de hacer es desarrollar unos ejercicios que estaban pendientes de aclarar dudas. Pero descuida que ahora en este momento sí vamos a hacer teoría, ¿ya? Ahora sí vamos a hacer teoría, no te preocupes por eso. Empezamos entonces para que todo quede claro. Te cuento. El primer punto que tenemos que trabajar es el penúltimo capítulo del prospecto. Y el penúltimo capítulo del prospecto corresponde al indigenismo. Hablemos acerca del indigenismo. Este capítulo es demasiado importante. ¿Por qué? Porque el prospecto actual te pide indigenismo. Y el prospecto anterior también trabajaba indigenismo. Entonces, indigenismo, no importa cuál de los dos prospectos, siempre ha sido importante. Tenemos que estudiarlo bien. Pero tenemos que estudiar el indigenismo de dos maneras. De la manera como venía y de la manera como viene. Lo que tenemos que hacer en este momento es estudiar indigenismo como está en el prospecto actual y estudiar indigenismo como está en el prospecto pasado. Vamos a ver. Lo primero que yo tengo que saber, ¿cómo defino al indigenismo? El indigenismo se caracteriza por la revaloración del indígena. Vamos a buscar una reivindicación. Esta es la palabra. Vamos a buscar una reivindicación del indígena. Queremos que el indígena tenga un lugar en la sociedad. Ese es el propósito que tenemos dentro del indigenismo. Pero ¿cuál es la diferencia con el indianismo que ya hemos estudiado? La diferencia es que tanto el indianismo como el indigenismo quieren revalorar. Pero la diferencia, no, yo te estoy preguntando por indigenismo, no me hables de indianismo. ¿Qué tiene el indigenismo que no tenga el indianismo? Esa es la pregunta. ¿Qué tiene el indigenismo que no tenga el indianismo? ¿Lo recuerdas? Yo te pregunto, ¿los indianistas también querían revalorar? Exacto, estás muy cerca, Joseph, casi latinas, casi latinas. Los indianistas también querían revalorar. Exacto, ahora sí, Miguel. Pero los indianistas no conocían al indígena. Ellos querían revalorar al indígena, pero no sabían quién era. Entonces, ¿qué significa? El indigenismo tiene algo que el indianismo no tiene. Imagen fidedigna del indio o del indígena. ¿Cómo es esto? Los indigenistas sí conocen al indígena. A esto se le va a llamar verosimilitud. A esto se le va a llamar conocimiento. Yo conozco al indígena. González Prada, Florinda Mato no conocían al indígena. Mariátegui no conocía al indígena. Querían ayudarlo, pero sin conocerlo. Recién aquí viene el conocimiento del indígena. ¿Listo? Entonces, lo que te estoy mencionando precisamente son antecedentes. Característica de estos antecedentes. En estos antecedentes no se conocía, repito, no se conocía al indígena. Y si hablamos de antecedentes del indigenismo, aquí nosotros vamos a tener algo llamado indianismo. ¿Qué es el indianismo? A ver, ten cuidado porque a veces generalizas definiciones
Y San Marcos es preciso en sus conceptos. Escúchame, San Marcos es preciso en sus conceptos. Si yo te pido que me definas indianismo, tú no vas a decir el indianismo es paternalista. Esa no es una definición de indianismo. Tú no vas a decir despectivo tampoco. Esa no es una definición de indianismo. Lo que tienes que hacer es definir al indianismo. Hay un tipo de indianismo que es paternalista, pero hay un tipo que no lo es. Entonces, ¿cuál sería la correcta definición de indianismo? El indianismo para San Marcos se define de esta manera. Es la romantización, así le vas a llamar, la romantización del sufrimiento del indio. Esto es indianismo, ¿correcto? La romantización del sufrimiento del indio. ¿Qué significa eso? Que acá vamos a tener una profunda idealización. Es decir, pobrecito el indio que sufre, pobrecito el indio que padece. O sea, etiqueto a todos, los generalizo, estereotipo. Pobrecitos los alumnos de Bonex que no saben literatura. Oye, ¿todos no saben literatura? No, sí saben. Solo algunos que no se acuerdan. Entonces, yo generalizo. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. Si yo generalizo, significa que no los conozco. Ay, pobrecitos los alumnos que son niños rata, los jóvenes niños rata. Oye, pero no todos los jóvenes son niños rata, solo hay algunos. ¿Te das cuenta? Otros sí quieren estudiar. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si yo generalizo, estoy estereotipando. Entonces, ¿tengo una imagen veraz o no tengo una imagen veraz? No, ¿cierto? Entonces, esta no es una imagen fidedigna, no es una imagen verosímil. Esa es la palabra. No es una imagen fidedigna o verosímil, porque no conozco. Profe, ¿y lo paternal? Lo paternal todavía no. Lo paternal no tiene que ver con eso. Esto es de manera general. Ahora, vamos a ser específicos. Si vamos a ser específicos, hay dos indianismos. El indianismo del siglo XIX y el indianismo del siglo XX. No son iguales. Si hablamos del indianismo del siglo XIX, este es el indianismo paternalista. Aquí está el paternalismo, solo en el siglo XIX. No, Axel, eso es otra cosa, eso sí es indigenismo y está más adelante. Acá no hay nada de ortodoxo. Este es realista, pertenece al realismo. Este es positivista. Acá la ciencia lo puede todo. Es acá que vamos a tener la educación. La formación, el camino para redimir al indígena es a través de la educación y la cultura. Y es en esta etapa incluso que vamos a tener dos tipos de paternalistas que son distintos el uno del otro. El primero se llama Manuel González Prada. Manuel González Prada es el sibarita. Manuel González Prada es el apóstol de la muerte, el anticristo. Y Manuel González Prada diría lo siguiente: enseñadle siquiera a leer y escribir, y veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre. Ustedes, maestros de escuela, tienen la misión de galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía del juez de paz, del cura y del gobernador. Esa trinidad embrutecedora del indio. Claro, el discurso en el Politeama. González Prada lo primero que va a decir: el indio no es igual a mí. Jamás. Por favor. González Prada está por acá y el indio está por allá, abajo, humillado. El indio es una mezcla entre los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo, así lo dice. González Prada plantea entonces que el camino es educación. Dale educación y vamos a ver si se levanta. A ver si se levanta. Eso es lo que dice González Prada acá. Es educación y cultura. En cambio, Clorinda Mato, y esto vino en el último simulacro de San Marcos, Clorinda Mato no solo es educación, no solo es cultura, hay que protegerlo. El indio es un ser indefenso. El indio es un ser desvalido, es un ave sin nido, hay que apapacharlo, hay que protegerlo, y es el criollo letrado, el blanco letrado, el que tiene que cuidar
al indio. Eso es lo que dice Clorinda Mato de Turner. Una visión más paternalista. ¿Se entiende? Si te das cuenta, ambos son paternalistas, pero son distintos a la vez, ¿cierto? Uno es más estricto y el otro busca protección. Ya está. Y si hablamos del siglo XX, acá hay dos. Primero, el indianismo que se vincula con factores socioeconómicos. Cuando hablamos de factores socioeconómicos, nos referimos, claro, a una cuestión social, la presencia del gamonal, la presencia de la tierra, el arrebato de las tierras. Y acá tienes a José Carlos Mariátegui. Decir que el problema del indio es una mera cuestión de escuela no aparece sufragado ni por el criterio más estrictamente pedagógico. La escuela está desnaturalizada al gamonal. Eso es lo que plantea José Carlos Mariátegui. Eso todavía no llega, Angie. Dame un segundo. Eso es después. Estamos en antecedentes. Todavía no es indigenismo. El indigenismo viene ahorita, allá. ¿Listo? Pero entonces, para José Carlos Mariátegui, si te das cuenta, el problema del indio es la tierra, es el gamonal, factores socioeconómicos. Pero existe otro que también solía mencionar la PRE. ¿Cuál es? El indianismo modernista. ¿Cómo es eso? El indianismo exótico, es decir, aquel que ve al indio como un elemento decorativo, aquel que ve al indio como un adorno o un elemento decorativo. Y es claro, Ventura García Calderón, el autor de La venganza del cóndor, el autor del alfiler, ¿no? Cuando te enteras que tu yerno asesinó a tu hija por infiel y ahora tu yerno se quiere casar con tu otra hija. Y tú le dices, si esta también te engaña, se lo clavas. O sea, si esta hija también te engaña, la matas. Por favor, mátala. Un indianismo exótico, ¿cierto? Ahí está, ya sabes, ni papá te apoya, ni papá te apoya. Esto de aquí, precisamente, son los antecedentes. ¿Listo? Ahora sí, una vez que vemos los antecedentes, tenemos que hablar acerca del indigenismo. Hay dos formas de ver el indigenismo. Tienes que verlo por la vieja y por la nueva. Vamos a verlo por la vieja y por la nueva. Comenzamos con la vieja, ¿te parece? Si comenzamos con la vieja, habla bien. A ver, perdón un ratito. Ahí está, lo pongo por acá. ¿Qué dice? Para San Marcos, ¿cuál es? Cualquiera de las dos. No sabemos. Lo que pasa es que el prospecto está basado ¿en qué? El prospecto está basado en lo que se enseñaba antes, por ejemplo, el ciclo 2019. Pero, si tú revisas el último simulacro de admisión, vino una pregunta de Ciro Alegría en el bloque E, que preguntaba al narrador de Ciro Alegría. Y eso no es por la vieja, eso es por la nueva. ¿Te das cuenta? Entonces, no sabemos si te pueden preguntar cualquiera de las dos formas de ver indigenismo. Entonces, yo te tengo que enseñar las dos. ¿Listo? Yo te tengo que enseñar las dos. No sabemos cuál de las dos pueda venir. Vamos con todo, entonces, no te distraigas. ¿Listo? Sí, la vieja es sencilla. La vieja es bien fácil. La vieja es esto y se llama Perú con P de patria. Ahí está. No le digas al profe de geografía que dibujo tan feo. Ahí lo tienes. Si hablamos nosotros del mapa de Perú, ¿cómo se enseñaba antes indigenismo? Partías al mapa en tres. Tenías indigenismo del norte, tenías indigenismo del centro y tenías indigenismo del sur. Esto es por la vieja. ¿Y qué es por la nueva? Ortodoxo y neoindigenismo. Ah, ya está, pues. Si hablamos nosotros de la vieja, está facilita. ¿Por qué? Porque si hablamos del norte, ¿qué característica tiene el norte? La nostalgia, la melancolía. En el norte vamos a tener una mirada exógena, desde afuera, no desde adentro. Así se le llamaba antes, ¿cierto? Exógena. Otro detalle que tiene el norte, si hablamos del norte, vamos a tener un dialecto castellano andino. Es decir, en las novelas de Ciro Alegría no se habla en quechua, es un dialecto andino. Sí, pero te estoy planteando lo que decían antes. Antes esa era la característica del norte.
En el norte no se habla quechua, en el norte es exógeno. Y acá tenemos a Ciro Alegría. Listo. Así te pedían antes el panorama. Si hablásemos del centro, el centro es el que se caracteriza por las luchas sociales. El centro es el de las luchas. En el centro vamos a tener la lucha contra las mineras. Y acá, mientras que en el norte te ambientas sobre todo en la libertad, así se llama, la libertad, el centro se centra en Pasco. Pasco y Junín. Y si hablamos nosotros del centro, tenemos a Manuel Escorza Torres. Redoble por Rancas, la lucha social contra la minera Volcán. Y si hablamos nosotros del sur, el sur es una mirada endógena, desde adentro, endógena. En el sur sí predomina el quechua, en el sur sí predomina la cosmovisión. Y es acá que aparece José María Arguedas. Y con estos señores tenemos los 3 puntos del indigenismo. Esto es desde la vieja. ¿Estamos bien? Así se enseñaba antes. ¿Listo? ¿Fácil? Perfecto. Ahora, ¿cómo se enseña a partir del ciclo 2020 de la PRE? A partir del ciclo 2020 de la PRE, esta es la nueva, se enseña como indigenismo ortodoxo, aquí está lo que me preguntaba Sanji, y se enseña como neoindigenismo. Entonces, ya no interesa el norte, el centro y el sur. Segundo, otro cambio, Escorza se va y aparece Enrique López Albújar. Acá no hay Albújar, acá no hay Escorza más bien. ¿Listo? Si hablamos nosotros de indigenismo ortodoxo, en el indigenismo ortodoxo vamos a tener una mirada externa. Es lo mismo que exógeno. Una mirada externa, es decir, un narrador que no forma parte del mundo andino. Un narrador no indígena omnisciente, ¿cierto? Acá vamos a tener influencia del regionalismo. ¿Qué significa influencia del regionalismo? Narrador omnisciente, relato lineal. Acá vamos a tener, por ejemplo, escenarios rurales. Acá, en el indigenismo ortodoxo, una mirada positivista. El narrador te muestra el mundo andino, pero el narrador no cree en el mundo andino. Yo te vendo un producto que yo no consumo. Eso es ortodoxo. Por el otro lado, neoindigenismo, vamos a tener una mirada interna. Con el neoindigenismo vamos a tener una visión mítico-mágica del hombre andino. Vamos a tener la cosmovisión, las creencias, las supersticiones. Eso es lo que caracteriza el neoindigenismo. Acá el narrador es protagonista. ¿Por qué? Porque el narrador está metido en el mundo andino, pero no es indígena. No es indígena, ¿correcto? Ernesto parece, pero no es indígena. Arguedas parece, pero no es indígena tampoco. Es más, ninguno de los indigenistas es indígena. Ninguno de los indigenistas es realmente un indígena. ¿Qué podemos hablar nosotros acerca de esto? Te cuento. Si hablamos de esto, hay que acercarnos. Mira, salimos del indianismo y voy a conocer al indígena. Una vez que conozco al indígena, yo te miro, pero te miro de lejitos. Ah, mira, ahí está. Voy a observar al niño rata. Ah, mira, ahí está. Sus costumbres. Ah, mira, dice chujo, dice cloro. Pero mira, no todos son niños ratas. Hay algunos que sí estudian. Hay gente buena. Ah, comienzo a analizar. Esta primera mirada se va a llamar la mirada de Enrique López Albújar. Escucha, la mirada de Enrique López Albújar es una mirada externa. Esta mirada de Enrique López Albújar te muestra al indígena de carne y hueso. Enrique López Albújar se centra sobre todo en las costumbres. Enrique López Albújar estereotipa, pero no mucho. Muestra al indígena en varias facetas. El indígena ladrón, el indígena líder, el indígena cobarde. Ah, tengo varios tipos de indígenas. El estudiante ciclero, el estudiante nuevo, el estudiante atento, la chica de los plumones. Ah, tengo varios tipos de indígenas, varios tipos de alumnos acá. Eso es lo que voy a hacer con Albújar.
no te conozco, no he hablado contigo, pero ahora sí te estoy mirando con paciencia. Esa es la primera mirada, esa es la primera mirada. Luego me voy a acercar un poquito. ¿Qué te parece si me acerco un poquito? Habla bien y me lo mandas por interno, qué miedo. Habla bien. Y entonces yo me acerco un poquito. Si yo me acerco un poquito, voy a conocerte mejor. Y entonces esta es la mirada de Ciro Alegría. ¿Qué debo saber acerca de Ciro Alegría? Ciro Alegría va a ser indígena de cuerpo y mente. Así, cuerpo y mente. Si yo me acerco un poquito, yo te conozco mejor, yo sé tus miedos, yo sé tus frustraciones, yo sé tus ilusiones, sé por lo que estás luchando, sé por lo que estás pasando, me meto en tu mente. Sé que sufres también por ella. Ah, entonces, acá yo voy a mostrar tus luchas sociales. Yo sé por las injusticias que padeces. Sé por todo lo que está sucediendo. Pero todavía no estoy a tu lado. Yo estoy afuera. Te estoy conociendo, te estoy conociendo. Nada más. Eso sería Ciro Alegría. Ciro Alegría sabe lo que el indígena piensa, sabe lo que el indígena sueña, sabe lo que el indígena vive. Ciro Alegría por eso denuncia las injusticias. Pero ¿qué te parece si me acerco un poquito más? No vale hacer el sticker al profe. ¿Qué te parece si me acerco un poquito más? Si yo me acerco un poquito más, en este preciso momento, ya no somos tú y yo. Ahora somos nosotros. Y entonces, si somos nosotros, yo te conozco. Sé lo que vives. Sé por lo que has pasado, sonrío con tus alegrías, lloro con tus penas, porque tus dolores son mis dolores. ¿Te das cuenta? ¡Oh, una mayor empatía! Esa es la mirada de José María Arguedas. Arguedas no solo es carne y hueso, Arguedas no solo es cuerpo y mente. Claro, convivieron. Arguedas es cuerpo y alma. Ese es el tema, cuerpo y alma. ¿Qué significa? Yo sé en lo que crees, yo sé con lo que sueñas, yo sé cómo es tu religión y tu forma de ver el mundo. No, Ciro Alegría es ortodoxo. Ciro Alegría es ortodoxo, solo que estoy poniéndolo en escalera. Ortodoxos son Albújar y Ciro Alegría, y Arguedas sería neoindigenista, ¿correcto? Arguedas, claro, con Arguedas el mundo cobra vida. Entonces, si yo te conozco, pero te miro de lejos, soy Albújar, carne y hueso, costumbres. Si yo me acerco un poquito, soy Ciro Alegría, cuerpo y mente, tu subjetividad, tus problemas sociales, tus luchas. Y si yo me acerco mucho más, soy José María Arguedas. Tu superstición, tus creencias, tu cosmovisión, tu visión del mundo, tus miedos, frustraciones, depresiones. Eso sería el indigenismo. Albújar y Alegría, ortodoxo. Arguedas, neoindigenista. ¿Se entendió el indigenismo? Cuéntame. ¿Ya lo entendiste? ¿Perfecto? Listo. Borramos para hacer un poco de Ciro Alegría, un poco de Arguedas, y con eso matamos esta parte de acá. Qué bueno que lo hayas entendido. Uf. ¿Le tomas foto? ¿Le tomas foto? Sí, ya, bacán. A ver, un ratito le tomamos foto y borramos. Sí, preciso. Ya vas a comer más antojar, vas a ver. El dilema de trabajar a la hora del almuerzo. Ya un ratito, me debe ser esto que... Parece que la pizarra está nueva, que no se borra. Así está, ¿no está nuevo? Sí, no se borra así nomás. Ya está. ¿Qué dice? Sí, de largo. Sí, siempre nos vamos de largo, siempre nos vamos de largo. Siempre trabajamos de corrido porque la pausa nos quita tiempo. Entre que te desconectas y te conectas, se acaba toda la clase. A ver. Mira, nuestra meta es esta. Hoy, ya almorcé. Claro, tú sí, pues tú sí. Ya, hoy vamos a ver parte de lo último que viene en San Marcos.
Obviamente no voy a acelerar tanto y no voy a hacer, por ejemplo, Vargas Llosa en 3 minutos, pues no, porque no sería lo suficiente para el examen. Lo que vamos a hacer es explicar bien el indigenismo, estamos dosificando nuestras semanas, explicamos bien el indigenismo y la próxima semana vamos a ahondar un poco sobre todo acerca de Vargas Llosa, acerca de Edgardo Rivera Martínez y aprovechamos, porque la semana próxima todavía tenemos tiempo, para hacer narrativa hispanoamericana contemporánea. De tal manera que la próxima semana matamos el prospecto y podríamos decir que todo, absolutamente todo lo que pide San Marcos, lo hemos hecho. Y lo hemos hecho no solo en práctica, sino lo hemos hecho en teoría completa. Es como decir, hemos hecho un ciclo anual, pero en 8 clases. ¿Sí? Eso es lo que vamos a plantear entonces en esta sesión de ahora. A ver. Ya está. ¿Qué dice? Ya. ¿Qué pasa con Julio? ¿Por qué lo maltratan a Julio? A ver. Empezamos entonces. Dice, ya. Habla bien, Lisbeth, habla bien. Ya. Vamos a ver, te cuento entonces. Si hablamos nosotros sobre Ciro Alegría, escucha, no te distraigas, por favor, no te distraigas. Si hablamos nosotros acerca de Ciro Alegría, lo primero que tenemos que considerar es que él es regionalista. Él es tan regionalista como Rómulo Gallegos. Él es tan regionalista como lo es la novela Doña Bárbara. Entonces, si recuerdas características del regionalismo, recuerdas a Ciro Alegría. Punto número 1, narrador omnisciente, porque tiene influencia realista. Punto número 2, relato lineal, relato lineal. Punto número 3, el narrador y los personajes no pertenecen al mismo mundo. El narrador es culto, los personajes son populares. Por eso hay un contraste entre el habla del narrador y el habla de los personajes. Escenarios abiertos, escenarios rurales. Esos son los rasgos. Claro, las mismas características te estarás dando cuenta que Doña Bárbara. En el caso de Ciro Alegría, vamos a tener las mismas características de Doña Bárbara. Igual. ¿Por qué? Porque va a ser regionalista. Pero ahora, si hablamos nosotros de Ciro Alegría, también vamos a tener un carácter documental. Se le llama carácter documental, en este caso, a una literatura que va a tener un propósito social. El propósito de Ciro Alegría es denunciar un sistema que aniquila a la comunidad campesina. El propósito de Ciro Alegría es establecer una denuncia de un sistema que se aprovecha y maltrata al pobre indio. Esta denuncia que ya la había establecido Mariátegui tiempo atrás, la vamos a tener por aquí. Entonces, si hablamos nosotros acerca de Ciro Alegría, lo primero que hay que recordar con Ciro Alegría es el mundo es ancho y ajeno. De frente, nos vamos al tema de prospectos, no demoramos. El mundo es ancho y ajeno. Analicemos un poco de fondo, un poco de forma. Dime, ¿el narrador es Rosendo Macchi o Benito Castro? ¿Quién es el narrador en el mundo es ancho y ajeno? Indigenismo épico, es novela, es épico. En el Perú todo indigenismo es épico porque son novelas. No hay en el caso de Arguedas tiene rasgos líricos, que es otra cosa. Pero dime, ¿quién es el narrador? ¿Benito Castro o Rosendo Macchi? ¿Quién es el narrador? Ay, Julio, caíste. Ninguno. Otro más cayó. ¿Quién más cayó para hacerle roche? Yomar también cayó. Yomar. El narrador es omnisciente. Acabamos de decir, el narrador del mundo es ancho y ajeno es omnisciente, tercera persona. Es un narrador no indígena. Maleada, Merly. Es un narrador no indígena. Es un narrador que no pertenece al mundo andino y que va a ser contraste. Otro, si hablamos de los personajes, una característica que tienen los personajes regionalistas es la verosimilitud. ¿Qué significa esto? Vamos a representar a los personajes tal y como son. ¿Y en qué rasgo de verosimilitud nos referimos? Al rasgo del habla. El habla de los personajes se describe con verosimilitud. Otro rasgo importante que tiene Ciro Alegría. Con Ciro Alegría hay un contraste entre el habla de los personajes y el habla del narrador. Vamos a tener la presencia en el mundo es ancho y ajeno, sí, de espacios rurales.
Sí, de espacios abiertos, a diferencia de los ríos profundos. En los ríos profundos predominan los espacios urbanos. En el mundo de Sancho y Ajeno predominan los espacios rurales, porque la comunidad está en el campo. En cambio, en los ríos profundos se desarrolla en la capital de provincia, en Abancay. Otro detalle que vamos a tener aquí, dentro del mundo de Sancho y Ajeno, nosotros vamos a desarrollar lo siguiente. En esta novela vamos a plantear como un tema principal la lucha por la tierra, así le vas a llamar, la lucha por la tierra. Obviamente el gamonal les quita la tierra de la comunidad. Otro tema, la comunidad. La comunidad en el mundo de Sancho y Ajeno es un espacio de armonía, de confraternidad. La hacienda en el mundo de Sancho y Ajeno es un espacio de explotación, de abuso. Acá lo que vamos a tener es una denuncia. ¿A qué? Al sistema que aniquila las comunidades. Lo que está haciendo Ciro Alegría es denunciar precisamente el exterminio de las comunidades indígenas y por eso Ciro Alegría habla de la ley y la ley es adversa al indio. La ley se deja someter y está al servicio de los gamonales. Por eso habla de corrupción, entre otros temas. Si hablamos de el mundo de Sancho y Ajeno, tenemos la comunidad de Rumi. Y acuérdate que en esta comunidad de Rumi, el alcalde se llamaba Rosendo Maki, quien al inicio de la obra está en la montaña y lo primero que ve es una culebra, por lo que grita desgracia, desgracia. Rosendo Maki representa la sabiduría popular. Rosendo Maki está casado con Pascuala y Pascuala está enferma, por lo que él está buscando hierbas, ¿cierto? Y es aquí donde Rosendo Maki se pregunta ¿cuál será la desgracia? ¿Su esposa o el gamonal? La hacienda Humay. En la hacienda Humay se encuentra Álvaro Amenábar y Roldán, el gamonal de Humay, que es aquel que pretende quitarle las tierras. Y es acá que la señal era por los dos, porque la esposa muere y el gamonal le quiere quitar su comunidad. Recuerda que en esta novela vamos a tener, por ejemplo, regidores, porque la comunidad tiene una organización política. Clemente Yacu, Goyo Auca, Porfirio Medrano, son algunas de las autoridades de la comunidad de Rumi. Acuérdate que acá también tenemos a Nacha Suro. Nacha Suro es la curandera y es la asesora espiritual de Rosendo Maki. Tenemos, por ejemplo, a Casiana, una indígena que está enamorada del Fiero Vázquez, con quien tiene un hijo, el bandolero de la comunidad. Él no pertenecía a la comunidad, pero se sentía parte de ella. Acuérdate que en esta novela, cuando el gamonal amenaza con quitarle la tierra, en la comunidad hace algo que nadie esperaba, contrata un abogado. El abogado expresa un recurso de apelación, por lo cual Álvaro Amenábar mueve toda la corrupción, se encarga de mover las fronteras de la comunidad, se encarga de aparecer un montón de testigos, se encarga de desaparecer a los testigos adversos, se encarga de sobornar jueces, de tal manera que llega el día del juicio y Rosendo Maki lo pierde todo. Y cuando Rosendo Maki lo pierde todo, la comunidad de Rumi es despojada de sus tierras y llevada a Yanañahui, Ojo Negro. Y es acá, en Yanañahui, donde la comunidad se siente triste. La tierra es infértil, el rayo toca la tierra, el frío es fatal, los animales se sienten tristes y el toro de Rosendo termina huyendo y volviendo a Rumi. Cuando Rosendo va a buscar a su toro, lo encuentra y los hombres de Amenábar lo encuentran a él, por lo que lo acusan de avijeo, de ladrón de ganado. Rosendo Maki lo termina metiendo preso. En la cárcel va a padecer Rosendo Maki. Clemente Yacu va a asumir la alcaldía y cuando Rosendo Maki termina encerrado junto con el Fiero Vázquez, es el Fiero Vázquez el que le va a proponer para escapar, para huir, pero Rosendo no lo va a hacer. Y como Rosendo no va a huir, entonces cuando lo encontraron a Rosendo solo, los guardias lo terminaron matando. Lo terminaron matando. Y es así precisamente que Rosendo muere en la celda. Sí, Yanañahui significa ojo negro. Yanañahui se refiere al ojo de agua, al agua oscura que es la que humedece la tierra, porque el río pasa por ese lugar. Ahora, un detalle importante. Rosendo Maki muere y al poco tiempo vuelve un hijo político de Rosendo Maki. Benito Castro es el personaje que nació en la comunidad pero que ha crecido en la ciudad.
Benito Castro es el personaje que ha aprendido de lucha de clases, que ha llegado hasta la capital, ha trabajado de obrero en diferentes lugares. Y este Benito Castro llega con las ideas de modernidad. La novela nunca se afirma quién mató al Fiero Vázquez, solo encontraron su cabeza rodando. Si Ciro Alegría no lo sabe, yo tampoco. Bueno, te decía, si hablamos nosotros acerca de Benito Castro, con Benito Castro, lo primero que dice es, si quieren que mejore la tierra, muevan el río. ¿Pero cómo? Cambiemos el curso del río. Y Nacha Suro dice, no, ¿cómo vamos a cambiar? Eso es ofender a los dioses, que no hay dioses. Esto se hace. La vieja conciencia contra la nueva conciencia. Benito Castro convence al pueblo, cambian de curso el río y todas las aguas cambian y la tierra reverdece. Se vuelve tierra fértil. Entonces Yanañahui se vuelve una tierra óptima, tanto así que a Benito lo nombran alcalde. Benito es el nuevo alcalde de Rumi, quien luego se casa con Marguicha, con quien tiene un pequeño. Y es acá, entre tanta felicidad, que Álvaro Amenábar acaba de aparecer. Y Álvaro Amenábar le dice, hey, esta tierra también me pertenece. Y Álvaro Amenábar lo quiere incitar a un nuevo juicio. Pero Benito no va a contratar abogados. Benito va a promover a que el pueblo se levante, a que el pueblo se rebele. Y entonces nos dicen que el mundo es ancho, pero lo que también es verdad es que el mundo es ajeno y el pueblo se levanta. El de Álvaro Amenábar llega con la Guardia Civil y en ese momento, en medio del enfrentamiento, Benito Castro ensangrentado llega a su casa gritando, clamando por la vida de su mujer, clamando por la vida de su hijo. Marguicha sale y lo ve a Benito ensangrentado, manchado en la sangre de sus compañeros y en aquella de la que emana de su propia herida, y dice, váyanse, váyanse lejos. ¿A dónde iremos, Benito? Contempla a la mujer con los ojos desesperados, mirando a su marido, mirando a la soledad, mirando al mundo. ¿A dónde iremos? Ella no se ha dado cuenta ya, pero Benito Castro acaba de morir. Más cerca, cada vez más cerca, el estampido de los Mauseres continúa sonando. Así termina la novela. Más cerca, cada vez más cerca, el estampido de los Mauseres continúa sonando. El gamonal se acerca, el gamonal se acerca, es lo que te está diciendo. Esto sería, el mundo es ancho y ajeno. ¿Estamos bien hasta acá? Cuéntame. Sí, perfecto, ya está. Vamos, hablamos un poco de Arguedas y matamos todo esto. Estoy que explico con bastante detalle este tema, porque como te digo, si nos basamos en el último simulacro de San Marcos, sospechosamente preguntó bastante sobre indigenismo y antecedentes. Entonces, hay que ser precavidos. ¿Listo? Ya está, ya le tomamos foto. Vamos a borrar un poquito de Arguedas y pasamos al panorama de urbanismo. Y con eso resolvemos todas las preguntas. A ver. Uy, caramba. Ya. A ver, perdón. Como notas, la ventaja que tienes, sí, se cayó. Como notas, la ventaja que tienes es que en las preguntas de ECO las claves no son cualquiera. O sea, no es que a San Marcos se le ocurre poner cualquier texto y a ver cuál es la clave. El gamonal es Álvaro Amenábar. San Marcos, para hacer una pregunta de ECO, tiene una lógica. Y la lógica se basa en la teoría que plantea. Por eso, si tú aprendes los conceptos básicos que estamos poniendo nosotros, las ideas básicas que vienen en cada pregunta de ECO, te das cuenta que las claves salen. Por eso te digo, no te compliques, no te asustes. Por ejemplo, si hablamos nosotros acerca de José María Arguedas, ¿cuáles son las palabras claves que van a venir de Arguedas? Ah, que vivió con su papá y contó su vida. Eso no es clave, pues, eso no es clave. Que nació en Andahuaylas, eso no es clave. Que estudió en San Marcos antropología, tampoco es clave. Pues si te viene Arguedas, palabras claves. Primero, neoindigenismo. Cuando tú ves la palabra Arguedas, lo primero que vas a pensar es en neoindigenismo. Y si ves neoindigenismo, es lo mismo que pensar en simbolismo. Es decir, vamos a pensar en la cosmovisión. Y si hablamos de cosmovisión, en el mundo andino todo tiene vida, animismo. Y hablamos nosotros acá del dominio del quechua. Y en este caso, con José María Arguedas, una palabra más, desarraigo.
Estas son las palabras que se asocian a Arguedas a simple vista. No la novela, te estoy hablando del autor. Algunas de estas se van a ver en la novela, pero como autor, si tú ves Arguedas, inmediatamente piensas neoindigenista, simbolista, animista, ¿cierto? Realismo mágico. Un detalle sobre el término realismo mágico, ten cuidado. En el ciclo 2021 de la Pre San Marcos dijeron que Arguedas es realista mágico. Sospechosamente en el 22, en el 21.1, ya no dijeron eso. Solo dijeron mirada mítico-mágica. Ya no utilizaron la palabra realismo mágico, quizá para evitar confusión con García Márquez. La próxima semana que hablamos de García Márquez, ahí te voy a hablar de realismo mágico. Es algo muy distinto, directamente no es. Por eso, San Marcos, ¿qué palabra usaba? Mítico-mágica, mirada mítico-mágica, ya no realismo mágico, por si acaso. Acá hay que analizar cómo piensa la universidad. ¿Listo? Entonces, ahora, si hablamos nosotros de José María Arguedas, lo primero que vamos a plantear aquí es los ríos profundos, de frente. Profe, y el sexto, sabemos que no te van a preguntar eso. Profe, y toda la sangre, sabemos que no te van a preguntar eso. Vámonos. Mira, profe, y si viene un fragmento sobre todas las sangres, ahí sí te voy a decir algo. Si puede venir un fragmento de todas las sangres, puede venir un fragmento de Jaguar Fuista. Y si te viene, profe, ¿qué hago? ¿Lo odio? No, al contrario, alégrate. Porque si te viene un fragmento de una novela que no está en el prospecto, la clave es indigenismo, neoindigenismo. La clave sería lo que está acá, nada más. Siempre que viene un fragmento de alguna obra que no está en el prospecto, la pregunta es más fácil, es teoría básica. Pero si te viene una obra que está en el prospecto, es teoría específica. ¿Listo? ¿Se entiende la diferencia? ¿Estás tranquilo? Perfecto, vamos. A ver, después de tu examen te quiero ver contento, aunque ni te veo ni te conozco, pero ahí, te quiero saber contento. Vamos a ver, si hablamos nosotros acerca de los ríos profundos, lo primero que vamos a plantear acá, una mirada interna. Si hablamos de mirada interna, vámonos a los aspectos formales. Predomina la imagen del narrador protagonista. Pero un momento, si nos basamos en la teoría de San Marcos, los ríos profundos no tienen un narrador, tiene 3 narradores. Los ríos profundos tienen 3 narradores. Los ríos profundos tienen un narrador protagonista que es Ernesto niño, el muchacho de 13 años que vive lo que te está contando. El otro es un narrador protagonista que aparece menos, pero que es Ernesto adulto. No es el niño que te está contando, es el adulto que está recordando. Yo creía eso, yo supuse eso, o sea, no piensa igual que ahora. Es un narrador que no piensa igual que en aquel entonces. Y tenemos un narrador externo, llámale omnisciente. Pero este es mínimo, casi nada. ¿Sabes cuándo? Cuando va a dar información antropológica o de etnólogo. Por ejemplo, cuando te explique el origen de la palabra Bancay, cuando te explique el origen de la palabra Zumbayu, cuando analiza a la mujer andina antes de hablar de Doña Felipa. Es una novela como que te va instruyendo. Y esa voz no es personaje, es omnisciente. La palabra Bancay proviene del término Ahuancay, que es una flor silvestre. También existe un pajarillo que significa que su nombre es Amancay y te va contando. Esas explicaciones son narrador externo. Ahí sí no es protagonista. Otro, el tiempo en la novela sí sabemos que es un tiempo lineal. La novela tiene 11 capítulos y solo en el capítulo 2 se rompe el tiempo. En el capítulo 2 es que Ernesto recuerda los viajes. De ahí todo lo demás es lineal. La novela es predominantemente lineal. Ahora, ten cuidado, si hablamos de espacios, los espacios son urbanos, sobre todo Cusco y Abancay. Estamos hablando de ciudades. Son ciudades de provincia, pero no dejan de ser ciudades. ¿Estamos bien? Otro detalle. Lo que tienes que recordar también de los ríos profundos son los temas. Y si hablamos de los temas, el principal tema de los ríos profundos es la identificación, así le vas a llamar, la identificación con el hombre andino. Es decir, hombre andino no, vamos a ponerle mundo, suena mejor. La identificación con el mundo andino. Ernesto tiene 2 opciones. Ernesto tiene el mundo occidental, representado por los curas, por su tío el Gamonal, y el mundo andino. Y Ernesto prefiere el mundo andino. Otro, acá vamos a tener el animismo. Y el animismo tiene que ver con el vínculo del hombre con la naturaleza.
Leza. Otro tema. Acá vamos a tener en la novela un clima de violencia racial y social. Y este clima de violencia racial y social se va a reflejar dentro del colegio. Por eso es que acá también vamos a tener una educación represiva. Estudias a la fuerza, la educación religiosa. El colegio es un reflejo de la marginación que hay en el mundo, claro, opresivo. Es aquí, en este caso, donde uno de los temas también va a ser el desarraigo. Ernesto se siente fuera de cualquier lugar. Estos son los temas. ¿Estamos bien hasta acá con la teoría? Sí, sí, sí. Está fácil, te estoy tratando de mezclar lo que antes pedía con lo que pide ahora. Es lo que he hecho con Ciro Alegría. He mezclado lo que antes pedía con lo que pide ahora como para que tengas un remix. Si te vas al Cusco, la novela comienza en el Cusco. En el Cusco vive Manuel Jesús. Manuel Jesús es el tío del papá de Ernesto, el tío abuelo de Ernesto. Manuel Jesús es el viejo, el que los recibe en un patio de indios, el que le da como habitación una vieja cocina de indios. Y es acá que Gabriel, el papá de Ernesto, y Ernesto, Gabriel es la inspiración de Ernesto, también es desarraigado, también se identifica con el mundo andino. Es acá que Ernesto y Gabriel se quedan solo una noche. Es acá que Ernesto ve como elementos simbólicos la mariangola, la campana del Cusco, el muro sangrante de la fortaleza. Y es acá donde Ernesto, en vez de identificarse con el tío, se identifica con su criado, con el pongo, el indio que no quería hablarle porque tenía prohibido hablar con las personas que no eran indígenas. Y Ernesto lo saluda al pongo y el pongo no le habla. Ernesto le habla en quechua y el pongo no le habla, porque no es indígena, pues. Y entonces cuando Ernesto se va a despedir del tío, le dice, hasta luego, señor. No me digas, señor, somos familia. Sí lo sé, señor, le dice. Y se marcha y ni lo toca. Y luego Ernesto se va corriendo donde el pongo y lo abraza. Y el pongo en quechua le dice, ya te vas, niñito. Te tienes que ir, niñito. Y Ernesto y su padre se marchan. Eso es identificación con el mundo andino desde el primer capítulo, ¿te das cuenta? Luego, Ernesto y su padre van a emprender viaje ¿a dónde? A Abancay. El capítulo 2 de la novela es el capítulo Los viajes. Y en el capítulo 2 de la novela recuerda los diversos lugares que conoció con su padre. Y luego en el capítulo 3 hasta el capítulo 11 es Abancay. En Abancay, la educación de Ernesto se va a dar en el internado. Y en este internado vamos a tener al padre Linares, la máxima autoridad del colegio, el que elogia a los gamonales. Acá vamos a tener a Antero, por ejemplo, Antero va a ser el indígena que le va a regalar el zumbayo, que va a ser amigo de Ernesto, pero luego se distancia de él. Acá tenemos, por ejemplo, a Palacios, el hijo de un alcalde indígena, que al inicio era un mal estudiante, pero luego se volvió aplicado. Acá vamos a tener a Peluca, el que se obsesionaba con la OPA Marcelina. Peluca era aquel que desesperado quería estar con la OPA Marcelina. Y cuando muere la OPA Marcelina, producto de la tifus, Peluca se vuelve loco y lo terminan botando del colegio. Tienes a Chauca. Chauca es el que se agarra a latigazos por la OPA Marcelina. Chauca es precisamente aquel que pensando en la OPA Marcelina simplemente se agarra a latigazos. Tienes acá a Valle, el estudioso, el chancón del colegio, el que cita al Quijote, cita al Calderón de la Barca. Pero también tienes al Añuco. El Añuco es el indígena abusivo, el antiguo hijo de un gamonal caído en desgracia que se había suicidado. Y el Lleras, que era el que protegía al Añuco. Acuérdate que el Lleras se retira del colegio porque se niega a pedirle perdón al hermano Miguel. En cambio, el Añuco se vuelve bueno. Ernesto le regala su zumbayo y Añuco termina yéndose al Cusco para prepararse para sacerdote. Es acá que dentro del colegio está la OPA Marcelina, que es el símbolo sexual. Acuérdate que el cura que la trajo la habían visto salir de su habitación en más de una noche y cuando cruzaba el segundo patio todos hacían carrera para abusar de ella. Y como era demente, ella no se quejaba, ella no denunciaba y entonces todos estaban con ella o hacían competencia para hacerlo. Símbolo sexual y del abuso. Esta OPA Marcelina termina enfermándose de la epidemia de la tifus y muriendo en una de las torres, cubierta de piojos y con fiebres elevadas. Tienes acá, este es el colegio. Por el otro lado tienes el barrio de Guanupata. ¿Qué es el barrio de Guanupata? Es un distrito donde están las chicherías y es acá donde está Doña Felipa.
la chichera que lucha contra el monopolio de la sal, la que propone el levantamiento del pueblo. Ernesto la ve y siente que es como una madre. Ernesto se emociona, es la mujer que tenía 2 maridos y que cuando llegaron los militares era la más buscada, pero nunca la encontraron. Esa era doña Felipa. Por el otro lado tienes haciendas como la hacienda Patibamba. Y cuando llegas a la hacienda Patibamba, acá viven los colonos en condiciones infrahumanas. Tan infrahumana es la vida de los colonos. Sí, tenía 2 maridos, era maestra. Tan infrahumana era la vida de los colonos que cuando se da la epidemia de la tifus y comienzan a enfermarse, los colonos eran los primeros que caían y morían de manera desesperada. Y entonces, en este caso, los colonos le exigen al cura una misa. Por la epidemia, todo el mundo comienza a llevarse a sus hijos. El único que no viene por su hijo es el papá de Ernesto. Ernesto se queda en el colegio cuando todos se marchan. Y entonces, cuando los colonos exigen una misa y están protestando por una misa, el cura le da una noticia a Ernesto, que el papá había escrito, que el papá lo estaba esperando en la casa de su tío, Manuel Jesús, que allí se iban a encontrar, y Ernesto se marcha del colegio. Ernesto cruza el río Pachachaca, llega hacia la selva y dice, si las oraciones de los indios funcionan, veremos entonces cómo la enfermedad se va aterida una rama de chachacomo sobre flores de pisonay, llevándosela a la gran selva, al país de los muertos, a donde se fue el Lleras. Así termina la novela. La novela termina con una visión animista en donde la enfermedad es llevada hacia el país de los muertos. Eso es de lo que trata Los ríos profundos. ¿Estamos bien hasta acá? Cuéntame. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Ahora sí. Vamos, siguiente. Último punto, ya le tomamos fotos. El Zumbayu es un objeto mágico. El Zumbayu representa la armonía y el equilibrio en el colegio. Y para Ernesto, el Zumbayu hecho con madera huinco, la madera bruja, el Zumbayu precisamente representa al dios de la comunicación. Por eso Ernesto le habla al trompo y le dice, papá, ven por mí, si no, yo iré por ti. Ernesto usaba el trompo para comunicarse. La que se murió o se tenía que morir es la peste, simbólicamente, sí, simbólicamente. ¿Cuál es el nudo? El nudo es cuando agarras una soga y la ajustas así, se hace una bolita en medio. Ese es el nudo, hijo. Ya, perdón. Discúlpame, es que me preguntas cuál es el nudo. El nudo de la obra, ya. El nudo de la obra se va a dar sobre todo, sí, chistoso. El nudo se va a dar desde que llegan los militares hasta la epidemia de la tifus. Todo eso es el nudo. Desde que llegan los militares por el monopolio de la sal hasta la epidemia de la tifus. Ese es el nudo. Y el desenlace es ya la misa y cómo Ernesto se marcha. Ahora sí, vamos. Último punto. Para que te salgan todas las claves y te vayas feliz. ¿Ya, mi pequeño? Vamos a ver, pequeñito. Si hablamos nosotros acerca de esto, el último capítulo de la literatura peruana es urbanismo. Voy a hacer un panorama. Igual tenemos la próxima semana para afianzar conocimientos. Sí, le piden, la OPA Marcelina muere de tifus en la torre, Ernesto la encuentra agonizando en la cama y cubierta de piojos, Ernesto se queda a su costado pero no tan cerca y le junta las manos en forma de cruz para que pueda morir. Así muere la OPA Marcelina. Bueno, y el cura cuando lo ve a Ernesto piensa que ha tenido sexo con la OPA Marcelina y lo encierran y lo meten en cuarentena. Y él decía, pero no, yo no he pecado. Igual lo metieron en cuarentena por mañuco, pero no lo hizo. ¿Ya está? Bueno, escúchame bien. Si hablamos nosotros acerca del urbanismo, el urbanismo es la última etapa que vamos a tener en la literatura peruana. Voy a hacer el panorama de esto. Mira, yo desde la primera clase siempre te he pedido una sola cosa. Ya te dije el Zumbayu, ya lo respondí. El Zumbayu es la armonía en el colegio, el Zumbayu es el dios de la comunicación, el Zumbayu es el equilibrio, el contacto con el mundo andino, eso es el Zumbayu, no te preocupes. Bueno, les decía, no, aparte de leer las preguntas, desde la primera clase yo siempre les pedí un favor, confía en mí. Tú sabes que este trabajo es un trabajo de confianza. Tú tienes tu confianza depositada en Bonex y en cada uno de nosotros. Y yo te pedí que confíes en mí y yo me encargo de que aprendas el curso. Si el prospecto cambiaba, yo cambiaba. Y es lo que hemos hecho. Hemos cambiado todo. Ahora, hemos acomodado las semanas de tal manera que este
es el último punto que viene en el prospecto. Pero yo no voy a ser tan cruel de hacer este último punto en 5 minutos, porque no basta, no basta. Entonces, te cuento lo que vamos a hacer ahora y lo que vamos a hacer la próxima semana, que técnicamente es la última porque algún grupo al menos ya postula, ¿cierto? Ya sé, hijo, y te van a seguir engañando, no te preocupes, pero escucha, te cuento que no es que me escriben la primera vez que confié me engañaron y no va a ser la única. Pero escucha. A ver, atento, pequeño. A lo que yo quiero decir es esto. Mira, vamos a hacer ahora un panorama de urbanismo. Luego vamos a ver las preguntas que debes haberlas leído. Y la próxima semana voy a explicar de nuevo estos puntos, pero así como hicimos hoy. Las fijas. Las fijas de Vargas Llosa, las fijas de Rivera Martínez. ¿Listo? ¿Para qué? Para pulir. Y sobre todo, conversación en la catedral a detalle. Y la próxima semana también vamos a hablar de nueva narrativa y boom hispanoamericano, porque nos faltó. Eso no hemos hecho. No hemos hablado de Borges, no hemos hablado de Carpentier, ni hemos hablado tampoco de García Márquez. Y yo no puedo mandarte al examen sin haberlo visto todo. ¿Te parece entonces? Hoy hacemos esta línea, las preguntas, y la próxima semana retomamos esto y nueva narrativa. Sí, Borges es argentino. Por eso hoy tenemos que ir cerrando Perú. ¿Listo? Perfecto, entonces, pequeño. Hagámoslo como dijimos. Ahora, por cierto, como el día lunes, yo tuve clase desde casa porque estábamos con la mudanza del local. Yo la clase del lunes la trabajé con diapositiva. Contigo lo estoy haciendo con pizarra, mi brazo paga pato. Pero como también tengo las diapositivas donde está toda la teoría que tenemos acá, yo le voy a mandar a Joaquín las diapositivas para que las tengas. Las diapositivas es lo mismo que está en la pizarra, pero con dibujitos para que puedas colorear. ¿Te parece? No, o sea, viene más teoría como para que te pueda servir. Así que te mando también las diapositivas para que tú las puedas tener, ¿ya? Así coleccionas toda la diapositiva de literatura peruana y te sirve. Bueno, vamos para acá, vamos para acá. Vamos, tenemos que conversar acerca de la generación del 50. Cuando hables de la generación del 50 tienes que recordar a Manuel Odría. Y cuando recuerdas a Manuel Odría, vamos a ver el fenómeno migratorio, vamos a ver el crecimiento demográfico. Odría, salud, educación y trabajo, lo que todo migrante buscaba cuando llegaba a Lima. Salud, educación y trabajo. Claro, y este crecimiento demográfico creó la aparición de un nuevo personaje. Entonces, si hablamos del ochenio de Odría, si hablamos del fenómeno migratorio, vamos a tener como nuevo personaje al migrante provinciano. Así le vas a llamar, el migrante provinciano. Y es aquí en donde vamos a tener, claro, entre comillas, una mejor vida, porque igual es un gobierno militar, no te olvides, es un gobierno militar. Es aquí donde vamos a tener, primero, la narrativa del 50. Atento. Si hablamos nosotros acerca de la narrativa del 50, existen 3 tipos de narrativa en el 50. Esto tienes que saberlo. Existe el neorrealismo. ¿Qué es el neorrealismo? Se le llama realismo urbano. Existe el neoindigenismo. El de Argueda, sí, también hay otros autores por acá. El neoindigenismo. Y existe el relato fantástico. Son 3 tipos de obras narrativas que aparecen en el Perú del 50. El neorrealismo es urbanismo, literatura de la ciudad. El neoindigenismo tiene que ver con el migrante. Y en este caso, el relato fantástico es de influencia kafkiana. Acá me interesa más el urbanismo. 2 autores urbanistas. El primero se llama Enrique Congrains. La Pre San Marcos siempre te pone un fragmento de Enrique Congrains. En la separata creo que hay 2 o 3 preguntas que hablan de Enrique Congrains. No tienes que saber mucho detalle de él, simplemente que él inicia esto con Lima Hora Cero. ¿Y qué cosa es esto? La historia de la fundación de una barriada de Nueva Esperanza. Aparece la vida del migrante, aparece la modernización de la ciudad, aparece el hombre frente a Lima. Para Enrique Congrains, Lima es el monstruo de 1.000.000 de cabezas. Lima te seduce, Lima te enamora y luego Lima te lo quita todo. ¿Te acuerdas del niño de Junto al Cielo cuando Esteban se encuentra su billete de 10 soles? Esteban conversa con Pedro, Pedro lo convence de ir a multiplicar el dinero. Pedro era un muchacho que vivía en el mercado mayorista. Esteban acababa de llegar al Cerro El Pino y entonces compran revistas, venden toda la
tarde ganan el dinero y cuando Pedro lo manda a comprar una gaseosa, él vuelve y Pedro ya no estaba. Y el dinero tampoco. Mientras tú estabas con ilusión de todo lo que habías ganado y cómo ibas a seguir trabajando y cómo Lima te había dado dinero. Mira qué fácil que es ganar plata en Lima. Regresas y ya no tienes absolutamente nada. Esa es la primera experiencia en la capital. Lima te seduce, Lima te enamora, Lima te hace trabajar y luego Lima te lo quita todo. Esa es la imagen que aparece en el 50 con Enrique Congrés. ¿Listo? Ahora, tenemos aquí también a Julio Ramón Ribeiro. ¿Qué cosa es lo que debo saber? Por ejemplo, si tú ves una pregunta de Julio Ramón Ribeiro para un examen de admisión, ¿qué es lo fijo que puedo marcar con Ribeiro? Rápido. Si hablas de Ribeiro, obviamente que el migrante es un tema fundamental. El mudo, el que no tiene derechos en la sociedad. Sabemos que acá vamos a hablar específicamente de una mirada escéptica. La principal característica que viene en San Marcos de Ribeiro es escepticismo, una mirada pesimista de la realidad. El escepticismo tiene que ver con la literatura del fracasado. Ribeiro destaca en literatura de fracasados, personas que luchan por conseguir algo y personas que lo pierden absolutamente todo. A nivel formal, Ribeiro se caracteriza por un relato sencillo. Ribeiro se caracteriza por un relato lineal. Y si te preguntan por qué es Lima para Ribeiro, existen dos Limas. La Lima oficial que se enfrenta a la Lima marginal. Para Ribeiro, Lima es una gran mandíbula que te devora. Así terminan los gallinazos sin plumas, ¿te acuerdas? Como una gran mandíbula. Acuérdate que la colección de cuentos de Ribeiro es la palabra del mudo. San Marcos no te pide que sepas de memoria todos los cuentos de Ribeiro, pero un solo cuento sí lo han preguntado varias veces en la pre. El cuento de los gallinazos sin plumas, donde Efraín y Enrique viven con su abuelo Don Santos. No se habla de migrantes. Don Santos es el marginal abusivo. Eso vino alguna vez en San Marcos. No es migrante, es marginal. Nadie habla de migración. Y acuérdate que Efraín y Enrique tienen que alimentar al cerdo Pascual. Pascual es la esperanza de progreso. Pascual es la promesa de ganancia. Pascual es el gran negocio que quiere hacer el abuelo y al final el abuelo los manda primero a buscar en las calles, luego el abuelo los manda al mismísimo muladar, donde Efraín se corta el pie, luego a Enrique le da fiebre. Acuérdate que Enrique con fiebre sigue trayendo porque le dijeron le falta un mes al cerdo, un mes. Esa era la ilusión, la esperanza. Y cuando Enrique vuelve con Pedro, con el perro, un día ya no podían levantarse, los dos estaban enfermos, pero el abuelo al intentar recolectar basura y se dio cuenta que no servía, así que lo manda Enrique. Enrique deja al perro, acuérdate que el perro intenta morder al abuelo, cuando el abuelo lo golpea al perro, lo arroja al chiquero, el cerdo se lo come. Y es acá que Enrique vuelve y cuando se entera, Enrique le golpea al abuelo, lo golpea al abuelo en la cara, el abuelo pierde el equilibrio, el abuelo se le rompe la pata de palo, el abuelo cae al chiquero y el cerdo se abalanza sobre él. Enrique levanta a su hermano Efraín y los dos se marchan y la novela, el cuento termina con esta frase: Efraín y Enrique salieron al muladar en búsqueda de comida. La ciudad se abría como una enorme mandíbula para recibirlos, mientras que dentro de la casa se escucha el rumor de una batalla. Sí, no es explícito Ribeiro, solo dice eso. Dentro de la casa se escucha el rumor de una batalla. Hay un destino incierto para los niños. No es un final feliz, porque Lima es la gran mandíbula que ahora los va a demorar, ¿cierto? Date cuenta que dice, ya, sí. Ahora, en este caso, esto sería la narrativa. San Marcos no solo te pide narrativa, San Marcos te pide la poesía. Y si hablas, por ejemplo, de la poesía del 50 en el urbanismo, nosotros vamos a tener en poesía a Blanca Varela. Blanca Leonor Varela González va a ser una poeta que va a unir un poco lo puro y lo social. Es acá donde vamos a tener el surrealismo, la presencia del subconsciente, del psicoanálisis. Es acá donde vamos a tener una tendencia expresionista, la emotividad. Es acá donde Blanca Varela se va a caracterizar sobre todo por la sencillez formal. La poesía de Blanca Varela es completamente sencilla, eso suelen preguntarlo constantemente. La poesía de Blanca Varela se caracteriza porque tiene ausencia de signos de puntuación. Siempre te ponen esto en la pre. Ausencia de signos de puntuación. La poesía de Blanca Varela no tiene ni métrica ni rima, es decir,
verso libre, sin métrica ni rima. Eso es a nivel formal, a nivel formal. Claro, concisa, breve. Y la poesía de Blanca Varela, igual que los cuentos de Ribeiro, van a tener mucho escepticismo, mucho pesimismo. Acá, el silencio expresivo es un tema de Blanca Varela, o sea, la poesía es breve. El silencio también comunica. Es acá donde Blanca Varela va a manejar dualismos. ¿Qué son los dualismos? Pares. Por ejemplo, vida-muerte, por ejemplo, alma-cuerpo. Eso es lo que siempre va a plantear Varela. Y esto lo tienes en Canto Villano. Imagínate que al final de la carrera el premio sea otra carrera. Que en vez de aplausos solo tengas ladridos de perros. Que en vez de beber el vino de la victoria bebas tu propia sal. Y que solo tu sombra y nada más que tu sombra sea tu única y desleal competidora. Visión escéptica de la vida. Un día la Pre San Marcos puso una pregunta así. Escucha, tras la rosa, sombra. ¿Cuál es el tema? Listo. Así, San Marcos. Tras la rosa, sombra. Y la clave era escepticismo. ¿Dónde? La clave la A, dice. Escepticismo. ¿Por qué? Obviamente, la rosa es bellísima, pero por más bella que sea, jamás se puede separar de la sombra, la oscuridad. Todo tiene una sombra, hasta la rosa más hermosa. ¿Te das cuenta? Esa es la visión escéptica y sencilla de Blanca Varela. Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo, aquí en mi plato, matar una mosca con malicia, encender la luz o hacerla. Cebollas, Rubens, lágrimas, más cebollas, más Rubens, más lágrimas, negros indigeribles milagros y la rosa de oriente empaderada en el plato ajeno. La idea de la soledad, del vacío, la idea del hambre, ese hambre propio existe, es la gana del alma que es el cuerpo, es la rosa de grasa que envejece en un plato ajeno. Eso es lo que plantea Blanca Varela por aquí. Ahora, si hablamos del 60, aquí nosotros vamos a tener, es cierto, se llama generación del 60, pero San Marcos solo te va a pedir un autor. Por eso se llama generación del 60, pero la generación del 60 sobre todo es en la poesía. Y San Marcos no te pregunta por los poetas del 60. Aquí San Marcos solo te va a pedir por el arquitecto de la narración, Mario Vargas Llosa. Si hablas de Vargas Llosa, ¿qué es lo que te pregunta San Marcos? Arquitecto de la narración. ¿Qué significa? Variedad de técnicas de vanguardia. La próxima semana vamos a repasarlas. Segundo, ¿qué cosa es la novela total para San Marcos? La realidad versus la ficción, la descripción realista de una realidad imaginada, así lo define la PRE, la descripción realista de una realidad imaginada, te lo explico con calma la próxima clase. ¿Qué más te preguntan de Vargas Llosa? En este caso, su novela, y en este caso la novela que te pide San Marcos ahora es Conversación en la Catedral. Una novela ambientada en el gobierno de Manuel Odría, una novela que refleja la represión, persecución, corrupción y reglaje dentro del régimen, a través del hijo de uno de los hombres importantes del régimen. En este caso, Santiago Zavala, aquel que se dedica al periodismo, aquel que se ha distanciado de su familia, aquel que siente que está en una ruina personal y solo se pregunta, ¿en qué momento se había jodido el Perú? Y el hundimiento del Perú es un reflejo de su propia crisis personal. Sobre esto vamos a explicar con calma. Esta es generación del 60. Y el último, porque San Marcos le añade uno más, no es 70, es 80. Nos vamos a los 80. No te piden teoría de los 80, no te piden contexto de los 80. San Marcos solo te pide que leas un cuentito de media página. San Marcos te pide que leas a Edgardo Rivera Martínez. Y cuando lees a Edgardo Rivera Martínez, te enteras del cuento llamado El Ángel de Ocongate. Un ángel que anda perdido, bueno, una persona que anda perdido, una persona que no puede comunicarse con nadie, una persona que intenta hablar, pero nadie lo entiende. Y esta persona anda perdido, anda errante, todos creen que está loco, hasta que se encuentra con un anciano y le dice, tú eres el danzante sin memoria, ve a la iglesia de Santa Cruz de Ocongate y encontrarás tu origen. Y cuando él llega a esa iglesia, ve en el atrio 4 imágenes de ángeles bailarines, pero solo habían 3. En la cuarta había caído un rayo. Solo quedaba la sombra y las alas. Y cuando mira las demás imágenes se da cuenta que todos tienen su misma ropa. Y entonces en ese momento lo comprende. Él es el cuarto ángel. Él es el ángel caído. Entonces
Dice, sombra soy, oscura y apagada sombra, condenado a andar errante, sin rumbo, sin que me comprendan y sin comprenderlo. Escucha, rápido, ¿qué es esto? Primero, la teoría del ángel caído. Claves, claves. Teoría del ángel caído. Segundo, aquella persona que ha perdido su condición de sagrada y se ha vuelto profana. Siguiente, el ensimismamiento. ¿Qué es el ensimismamiento? Cuando te metes en tu propia cabeza y no hablas con los demás, no piensas, estás así, pues metido en tu mundo, ensimismamiento, como él se considera. Siguiente, también el desarraigo, porque no encaja en ninguna parte. Y sobre todo, este cuento es un cuento que habla de la situación del migrante. ¿Cómo es eso? Escucha, cuando un migrante deja su tierra, deja su mundo, deja sus sueños, deja su fe, deja su religión y se vende por un triste sueldo en la capital. Y cuando este migrante en un momento determinado quiere volver a su tierra, ya no encaja, ya no es feliz, ya no puede ser el mismo. ¿Por qué? Porque ha perdido su esencia, ha perdido sus alas, es un ángel caído. ¿Te das cuenta? Eso es de lo que trata el cuento. El cuento habla sobre los migrantes que han perdido su mundo. Eso es Edgardo Rivera Martínez. Y con este cuento en el año 82 gana el premio de las 1000 palabras de la revista Caretas. Sí, el cuento tiene 1000 palabras exactamente. Listo, señores, ya está, ya está. Vamos, volemos con las claves. A ver, no volemos en el sentido de velocidad, no de que vueles, no vueles. Vamos a ver. Ajá, este es. Listo, ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes, ya está. Sí, es una sola hoja Word, claro, es una sola hoja Word el ángel de Fongate. Sí, terminaste toda la secundaria, ya. Bueno, en realidad, literatura peruana has tenido que estudiarlo en cuarto de secundaria, se supone, supongamos. Vamos, pregunta número 1. A diferencia del indio presentado por Mariátegui, nos entrega una visión parcial. Dime, si Mariátegui es parcial, ¿el indio tiene que ser un indigenista o no? El primer punto, ¿tiene que ser un indigenista o no? Obvio. ¿Por qué? Porque Mariátegui es parcial, el otro tiene que ser total. ¿Quién sería? Arguedas, Albújar o Ciro Alegría. ¿Cuál de las tres marcamos? No puedes marcar la D. No puedes marcar la D. ¿Por qué? Porque la D también es una visión parcial. Te dicen, si Mariátegui es parcial, este otro no lo es. ¿Quién? Tiene que ser A, B o C. ¿Cuál sería? A ver, Arguedas, Albújar o Ciro Alegría. Y te dice, ¿el problema de Mariátegui cuál es? Que no conocía el mundo indígena. Ah, ya está, la A. ¿Por qué es la A? Porque Arguedas sí tiene una visión total y porque en este caso Mariátegui no tiene un conocimiento del mundo andino. Muy bien. Pregunta número 2. Con respecto al mundo de Sancho y ajeno de Ciro Alegría, marca la alternativa correcta. El regreso de Benito Castro, ¿qué representa? La nueva conciencia. La nueva conciencia, ¿cierto? La lucha por las tierras. Casa. Muy bien. 3. Con respecto a los autores y zonas del indigenismo, las primeras novelas se ambientan en... Vamos, es Arguedas. ¿Arguedas está en el centro o en el sur? Dime, ¿Arguedas está en el centro o en el sur? ¿Qué marco? Sur. Excelente. Dedo. 4, en la ciudad de los perros de Vargas Llosa, el sistema autoritario militar se opone. Ya, hay algunas preguntas de Vargas Llosa, entiende que el temario se ha ido ajustando por el cambio de prospecto. Sabemos que directamente no viene, pero vamos a recordar porque la has estudiado. Dime quién era el único militar honesto en la ciudad de los perros, ¿te acuerdas? Claro, Gamboa, Gamboa. Entonces la clave sería la D. 5, sobre los gallinazos sin plumas, marca lo correcto. Una vez que el abuelo se cayó, los nietos fugaron. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Habla. Dedo. Excelente. Dedo. 6. ¿Quién denunció el robo del examen de química? Ese fue el esclavo, Ricardo Arana. ¿Y quién denunció la muerte del esclavo? No, no fue Gamboa, fue Alberto Fernández. Alberto Fernández. Alberto denuncia. Gamboa investiga, Alberto denuncia. 7. De acuerdo con el fragmento de Lima Horacero de Congren, se puede deducir que el protagonista Lima, Yungay, Lima, me voy a Lima, deben necesitar trabajo, conclusión lógica, pero las cosas suceden de otra forma. Es un migrante que quiere trabajo, pero no lo encuentra. ¿Cuál sería la clave? Claro, casa, migrante provinciano que busca trabajo. 8, a partir de la cita de la ciudad de los perros, ¿cuál es el tema que se representa? No soy un desgraciado, jaguar, serrano, cobarde, mírate los pantalones, se acaba de orinar. Vamos, ¿cuál podría ser? ¿La B o la D? ¿Agresividad o racismo?
¿Agresividad o racismo? Mira, algunos marcan la D. Claro, la clave es la B, no la D. ¿Y por qué no es la D? ¿Qué dice en la D? Racismo en la sociedad andina. Dime, ¿la novela se ambienta en los Andes o se ambienta en Lima? Ah, por ahí tienes que leer completo, tienes que leer completo. 9. A trabajar, dice el abuelo. A trabajar hay que alimentar al cerdo. Vamos, el cerdo es una metáfora ¿de qué? De lima que te consume. El cerdo es la metáfora de la lima que te hace trabajar, trabajar y trabajar. No la lima que crece. No, no es la lima que crece. El cerdo es la lima que te hace trabajar y producir. Es la urbe. Urbe es la ciudad, pues. Se llama urbanismo porque Lima es una gran urbe que te oprime, que te hace trabajar y producir. 10. No me gusta pelear, pero tienes que pelear, es una cuestión de estómago. ¿Qué significa? Que a los cadetes los crían en un sistema violentos, agresivos. Dime, ¿por umbría o por sociedad civil? ¿Qué es lo más importante? La umbría, el machismo, la umbría. 11. Esta es una técnica de vanguardia, la pregunta 11. La calle Diego Ferré tiene menos de 300 metros. ¿Cómo se llama cuando narras sin sentimientos, cuando narras sin rastros de humanidad, cuando narras de manera externa completa? ¿Cómo se llama eso? ¿Te acuerdas? Esa es una técnica de vanguardia la que está acá. Narración objetiva. Claro, objetiva. Dedo. 12. Este es el ángel Yocongate y acaba de descubrir que él es un ángel. Solo sombra soy, apagada sombra, ave negra sin memoria, que no sabrá nunca la razón de su caída. En silencio siempre la soledad del crepúsculo, el exilio. ¿Cuál es el primer tema en el ángel Yocongate? El ángel caído. Solo tienes que buscar el ángel caído. Casa. 13. Con respecto al ángel Yocongate, otra vez. Eres el bailante sin memoria, eres el que hace tiempo caminas. Ve a la iglesia de Santa Cruz de Ocongate y encontrarás tu origen. ¿Cuál es el tema? El ángel caído. El ángel caído, dedo, 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 ha perdido su condición sagrada. Siguiente. 14. Levántate, fuera de la cama. Solo las mujeres se pasan el día echadas porque son ociosas y tienen derecho a hacerlo. ¿Qué tema es ese? Machismo, demasiado fácil. Machismo. 15, mira, esto es Blanca Varela, vieja artífice, ve lo que has hecho de la mentira, otro día. Dime, ¿Blanca Varela es verosímil? No, La Vanguardia no es verosímil. La primera es falsa. Pero Blanca Varela es chiquita, es breve, es breve. Dime, ¿está inventando palabras? ¿Hay palabras inventadas? No, no hay palabras inventadas. Entonces la tercera es falsa. ¿Y hay signos de puntuación? No. Entonces la cuarta es verdadera. ¿Cuál sería la clave? Casa. 16, lo que te acabo de decir, digamos que ganas la carrera y que el premio es otra carrera, pesimismo. Digamos que el aplauso en realidad son ladridos de perros, pesimismo. Digamos que tu única competidora eres tú mismo, pesimismo, escepticismo. ¿Cuál sería? ¿B o C? ¿B o C? Beso, 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 perfecto. 17, Efraín y Enrique después de un descanso empiezan su trabajo. Efraín y Enrique están buscando en la basura para alimentar a Pascual. Los protagonistas son dos niños que la A, ellos van a vender a Pascual, no puedes marcar la A. Ellos no van a vender a Pascual. Y Pascual no es un perro. La A dice perro, oye. La D. Hacen un trabajo marginal para sobrevivir. 18. La mujer corrió el cerrojo. Ya, este es un cuento de Ribeiro. Mira lo que dice. La frustración del personaje. En los cuentos de Ribeiro, si el personaje está frustrado, ¿cuál es el tema? Fracaso. ¿Cómo se le llama el fracaso en Ribeiro? Escepticismo. ¿Cuál sería la clave? Dedo. Otra vez dedo. 19. Con respecto a Enrique Congrains. Acá te habla de la migración, te habla de Lima. ¿Cuál sería el tema? Mira, tema de la generación del 50. Los narradores no son clase media. Sería la migración y la modernidad de Lima. Beso. 20. Con respecto al niño de Junto al Cielo. El niño de Junto al Cielo acaba de llegar a Lima. Lima es el monstruo del millón de cabezas, dice. Lima es el gran monstruo por el que él se va adentrando. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? El migrante. Casa. Perfecto. 21. Los ríos profundos. Los ríos fueron siempre míos, pero mira lo que dice. Cuando llega la noche, su soledad, su aislamiento va creciendo. Está rodeado de niños, pero siente que no lo conocen. ¿Cómo se llama ese tema? ¿Cómo se llama ese tema? Desarraigo. Avión. 22.
La OPA Marcelina. La OPA Marcelina, ¿cuál es el tema? ¿Qué representa la OPA Marcelina? El símbolo sexual. ¿Cuál sería la respuesta? Si la OPA Marcelina es el símbolo sexual, vamos, ¿la B, la C o la D? ¿Retrata los abusos? No, el texto no está hablando de los abusos, solo la describe sexualmente, no lo retrata, entonces sería la D, sugiere. Cuando no lo dices, la respuesta es sugiere. 23, Benito Castro, ¿a dónde iremos? Más cerca, cada vez más cerca, llega el estampillo de los Mauseres. ¿Qué está haciendo? Está denunciando el exterminio de la comunidad campesina. Dedo, dime, si en la pregunta 24 ya están en Yanañahui, ¿les quitaron sus tierras o no? Si ya están en Yanañahui, ¿les quitaron sus tierras o no? ¿Qué dices? Claro que sí. Entonces, casa, ya los despojaron de sus tierras. Y la pregunta 25, ¿qué tiene de malo la comunidad? La comunidad es confraternidad, la comunidad es unión, la comunidad es solidaridad. Busca una clave que hable sobre la comunidad como confraternidad. ¿Cuál sería la clave de la 25? Dímelo, dímelo, dímelo. Beso, solidaridad de sus miembros. Y no sé cómo, pero hemos marcado 50 claves esta clase y hemos hecho como 5 pizarras, creo. Listo, señores. Ya sabes lo que vamos a hacer la próxima semana. Espero que te haya ayudado en algo el día de hoy. Ya nos estamos viendo. Para hacer el quizzes, vamos, todavía no me despido, todavía no me despido. Viene el quizzes. A ver. Entren todos, por favor, al quizzes, ¿sí? Entren todos al quizzes, ahí están mandando el link. Deja de escribir un ratito, no escribas, no escribas, no escribas. Ahí está. Entren todos al link. ¿Tienes micrófono ahí o no? No. Ya, tómate el paso. Bueno. Ay. Ok, chicos, al toque, toque. El hambre no ayuda, yo lo Perdóname. No te preocupes. La cintura de almuerzo. Sería la última parte de eso, te voy a ver.